Milei, ¿cómo lo ve usted? Bueno, desde mi punto de vista, el gobierno ha ganado una batalla, pero desde mi punto de vista es una victoria pírrica. O sea, hay que hacer más. Ha comprado tiempo y me parece que si uno quiere ver dónde originó el problema para tener un buen diagnóstico, hay que arrancar el 28 de diciembre. El 28 de diciembre, Jefatura de Gabinete avanza sobre la independencia del Banco Central, intenta presionarlo para bajar la tasa de interés. Esa situación genera una fuerte caída de la demanda de dinero. La caída de la demanda de dinero tiene consecuencias que implica que pierde poder adquisitivo del dinero. Quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias empiezan a subir. ¿Qué pasó? La inflación se aceleró en más de 10 puntos. Por otra parte, lo que tenemos es que el dólar, digamos, saltó 40%. Se perdieron reservas en este interín por 9.000 millones de dólares, ¿sí? Y la tasa, que la querían tener más cerca del 20, hoy la tenés en el 40. Es más, para frenar la corrida frente a lo que era el vencimiento del EVAX, digamos, se tuvieron que utilizar un montón de medidas, ¿sí? Digamos, básicamente el propio día del vencimiento se vendieron 800 millones de dólares, se vendieron además dólares a futuro, ¿sí? Digamos, también se le bajó el encaje a los bancos para que pudieran hacerse del EVAX, entraron fondos desde el exterior por 3.000 millones de dólares, ¿sí? Y como si todo eso fuera poco, ¿sí? Que a mí me parece que es la parte más complicada, y aparte el gobierno los deja trascender, es que durante el fin de semana se juntaron, ¿sí? Con básicamente los bancos, con los fondos comunes de inversión y las agencias gubernamentales para que se pudiera renovar completamente. Eso es de una gravedad interesante porque si, por ejemplo, las LEVAX tuvieran cotización en New York, ¿sí? Y además estuvieran, digamos, con calificación, eso hubiera implicado un default selectivo. Ahora seguimos. Digamos, esto es grave. No, vamos. Así, Daniel Lipovetsky, usted es diputado del PRO, banca la parada. Ayer se lo quería comer crudo a Milei. ¿Qué había pasado? Milei plantea que el problema de acá es la culpa de todos de la política y yo no coincido con eso. Yo creo que la política justamente tiene la visión transformadora de poder resolver estos problemas y creo que el propio gobierno lo ha Bueno, le abrió la puerta a los políticos. Exactamente, por eso. Así que no coincido, yo creo que el planteo de Milei... Pero no fue tarde, creo que es lo que él plantea. No fue tarde abrirlo, porque hace 15 días lo sacaron a todo de olivo. Mirá, yo creo que turbulencias son oportunidades. Y cuando ocurre lo que pasó esta semana, hay que hacer una evaluación, hay que hacer también en qué cosas acertamos, en qué cosas nos equivocamos, rever, también creo que hay oportunidades. Hoy hablaba Martín Redrado, hablaba de las exportaciones, yo creo que la modificación del tipo de cambio va a ayudar a nuestras exportaciones, que realmente el crecimiento ha sido muy limitado. Seguramente hay que seguir analizando el tema de cómo funcionan las importaciones, un tema que conversamos mucho con el Vasco de Mendiguren. Y también, por supuesto, lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Por eso el gran acuerdo nacional que planteó el presidente tiene que ver con eso, conversar para ver cómo hacemos para empezar a gastar lo que tenemos y no gastar por demás de lo que tenemos, que es un problema que tenemos desde hace muchísimos años en la Argentina y que es lo que ha generado esta situación de vulnerabilidad que tenemos, además del problema social que tenemos. Somos un país con 12 millones de pobres y esto no hay que olvidarse, no de ahora, de hace muchos años y por lo tanto esto te produce también la devaluación del 25 puede generar más pobres, ¿no? Bueno, la clave de esto es trabajar para que no se transfiera precio. Nosotros creemos que hubiera sido un error hacer un ajuste bestial al principio. O sea, muchos de los que hablan ahora no lo dicen, pero lo que están proponiendo en definitiva es que están cuestionando de que Macri no haya ajustado mucho más cuando llegó al gobierno. Y nosotros creemos que no era factible porque el costo de ese ajuste hubiera caído en los que menos tienen. ¿Y ahora va a ajustar? Se planteó un ajuste gradual, donde el año pasado fue 4,2, este año está previsto el 3,2, el gobierno planteó un esfuerzo adicional para llegar al 2,7, el año que viene estaba previsto bajar un punto más, y esa es la manera. Obviamente es una manera que lleva más tiempo, pero es mucho menos costosa para la gente. Si no hubiera sido, otra alternativa hubiera sido hacer el ajuste al principio, y no va a eso. Milei estaba observando todo, ¿y usted qué...? ¿De qué tema? Digamos, o sea, ¿qué opino de qué tema? Porque preguntadme de un tema concreto. A ver, ¿se viene el ajuste o no se viene el ajuste? A ver, ¿Usted qué piensa? Bien, a ver, ese es un punto interesante.
A ver, lo primero que respecto al ajuste, a mí me parece que, por ejemplo, plantear esta, digamos, situación entre shock y gradualismo, primero tiene un problema que no está avalado por la evidencia empírica. O sea, es un falso dilema. ¿Por qué? Porque todos los programas de shock del 52 en adelante, sacando el del 59, fueron expansivos. Todos los programas gradualistas, todos terminaron en crisis. Con lo cual, falso dilema. Primer punto. Segundo punto. El terminar en el fondo es claramente que fallaste, digamos, la estrategia falló, digamos, ok, se te terminó el financiamiento, con lo cual se acabó esta historia. O sea, tenés que hacer algo en serio. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que, ¿cuál es la clave para que, para que vos hagas un programa de ajuste y sea expansivo y no sea recesivo? La clave es que lo que vos generás como aumento de ahorro tenga como contrapartida un aumento de inversión. Hoy, bajo estas condiciones de incertidumbre, con una corrida cambiaria que parece que se anestesió, digamos, no vas a tener acompañamiento de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a tener caída en el nivel de actividad, vas a tener caída en el nivel de empleo, vas a tener caída en los salarios reales, vas a tener aumento de la pobreza y la indigencia, y como te cayó la demanda de dinero, se te acelera la inflación. Ahora, pero ¿sabes lo que me parece que es interesante acá? Digamos que el gobierno y el presidente Macri saque altura de estadista y haga el ajuste, ¿sí? Y que se sufra, digamos, acorde a ese ajuste, ¿sí? Y que no entremos en los delirios populistas de que no hay que ajustar y todas esas cosas, porque entonces ahí sí la crisis va a ser una hecatombe social. Entonces, y la propuesta, digamos, con mi colega Diego Giacomini nosotros hicimos es, mirá, con la plata que conseguimos en el fondo, suponete que conseguimos los 30.000 millones, cerramos la cuestión del déficit primario, nos quedaría el problema de ¿qué? De los intereses. Argentina no va a conseguir financiamiento, con lo cual lo que tendría que ir es a resultado primario nulo, ¿sí? Tal que le quede abrochado todo el financiamiento, y eso va a ser una señal muy fuerte que puede sentar las bases de un despegue. Sí. Igual le digo, ayer consiguió financiamiento, hubo dos bonos, pero... ¿No te resulta raro 20%, 19-20% de tasa en pesos, sí, en el medio de una corrida? Bueno, Okay, Burri, Milei plantea que viene mal, ¿no? No es la óptica que tienen ustedes. No, claramente que no, la sostenemos. Creo, a diferencia del doctor Milei, que ayer hubo señales de confianza claras, entre otras ese bono a 8 años en pesos a tasa fija, creo que es otra señal más de las que ayer hubo. Me parece que es importante sostener el camino, pero entender algo que ha planteado Daniel apenas arrancamos, que acá hay que seguir construyendo consensos políticos que van a dar más confianza al camino emprendido.